¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Una semana pues caracterizada por lo que sucedió en Davos, donde hubo pues declaraciones interesantes por parte del presidente de la República, también de dos expresidentes. Así que vamos a abrir directamente por ahí nuestra discusión el día de hoy. Pepe, buen día. ¿Qué te pareció lo dicho allá en términos de las reformas, pero también de la seguridad? Bueno, yo creo que como decíamos justo antes de empezar el programa, aunque Davos se ha vuelto un foro almidonado, es el calificativo que se usaba, en los últimos días se ha comentado mucho el impacto que han tenido en diversos presidentes en los últimos años las visitas a Davos. Por ejemplo, el caso del primero que fue, Carlos Salinas, fue en los 90, se dio cuenta cuando fue que yendo a ofrecer una apertura comercial a Europa, Europa estaba viendo para otro lado y entonces a raíz de eso es que cambia su estrategia y se lanza a ir por un tratado de apertura comercial con Estados Unidos, el TLC. ¿Qué pasa con este último viaje del presidente Peña a Davos? Bueno, iba desde luego pues con la maleta llenas de las reformas estructurales, de las reformas constitucionales que en 2013 se aprobaron, y me imagino que para poco gusto de él y del gobierno mexicano, lo que encontraron fueron, uno, que a pesar de que sí hubo una buena recepción de la reforma, sobre todo la energética, pues hay observaciones, hay preguntas y hay manifestaciones claras de preocupación sobre la situación de seguridad que hay en el país y particularmente en Michoacán. Ahí está la pregunta que le hace el presidente del Foro Económico Mundial en una conferencia de prensa. Es el primero que le dice, bueno, ¿y qué hay? ¿Qué significa? ¿Qué importancia? ¿Qué trascendencia? ¿Qué impacto? ¿Qué fuerza tiene para el país y la gobernabilidad el surgimiento de autodefensas en el Estado? Digamos, ¿tuvo que cambiar el guión el presidente? ¿Te parece así? Me parece que él trató de seguirlo, pero no pudo ya omitir el tener que abordar un problema grave que salta y está en las primeras planas de casi todos los periódicos del mundo, como son las fotos que hemos podido ver de ciudadanos armados o incluso en algunos casos hasta ciudadanos auxiliando o hasta deteniendo algún elemento de la fuerza pública, y que esta clase de fotos son hechos contundentes, difíciles de ocultar y que cualquier mandatario que va fuera pues tiene que explicar porque se lo van a preguntar. Entonces, creo que la primera pregunta que deja Davos es ¿con qué lección regresa el presidente? ¿Qué clase de reflexiones se habrá ahí hecho cuando toma en contacto con lo que está y como nos están viendo fuera? Que no solamente se reduce obviamente al asunto de la seguridad, sino hay otro aspecto que tuvo que haber visualizado, y es, por ejemplo, el darse cuenta de la enorme competencia que hay por los capitales para el desarrollo justamente de industrias como la energética. Ahí está, creo que lo comentaba Ángel, la enorme expectativa que despertó el presidente iraní y la posibilidad de que se amplíe la participación del capital extranjero en la industria de ese país. Entonces, no es solamente abrir, quizá es una primera reflexión que traiga el presidente, no solamente es un cambio constitucional y ahora lo que falta, porque todavía la reforma en efecto no está concluida mientras falten las reformas secundarias, las leyes secundarias, pero no es solamente abrir, sino tomar el pulso de qué es lo que está pasando afuera. Lo que está pasando afuera es que hay una competencia feroz por los capitales, hay una concentración del crédito y el flujo de capitales hacia Estados Unidos, que es la economía de las pocas que tiene perspectivas de crecimiento, y el contraste entre la escena nacional e internacional, me imagino, como ha sucedido en otras ocasiones, habrá dejado lecciones para el presidente, que ahí mismo, fíjate qué interesante, ahí mismo anuncia un pacto de estabilidad fiscal que darán a conocer hasta febrero. Podrían haber esperado a regresar a México para anunciarlo, ¿no?
Podrían, si ya lo iban a anunciar, decir de qué se trata y en qué consiste. Llama la atención porque hay una delegación importante de empresarios mexicanos en Davos y una delegación también importante de inversionistas que comprometen inversiones para el próximo año, para el próximo, 7.500 si mal no recuerdo. Es ahí donde anuncia el gobierno mexicano que va a armar este pacto, dice, para poner las reglas del juego claras y dar confianza a empresarios, a contribuyentes, etcétera. Siguiente pregunta. Acabamos de tener una reforma fiscal profundísima, ¿no? Que se anunció como una reforma que permitiría romper el ciclo de baja captación y que mejoraría la distribución del ingreso. Si la acabamos de tener, ¿por qué se necesita un pacto ahora? ¿Un pacto en qué? ¿Por qué se necesitan nuevas reglas? ¿O nuevas reglas en qué? ¿Con qué objetivo? ¿Bajo qué necesidad? Me imagino, como lo hemos estado viendo en los últimos meses, ha habido un amplio rechazo de los empresarios respecto a la reforma fiscal y habrá que ver, y esa me parece que es la otra gran prueba, si realmente es una reforma que vaya a permitir o incidir directamente en una mejor distribución del ingreso y en un mayor crecimiento. Bueno, muchos temas en Davos, Paco Sea, pero la expectativa era que México fuera la gran estrella del Foro Económico Mundial, de la... ¿Qué número de reunión de Davos tiene el 71, fue, sí. Pero al principio fue nomás reunión, una especie de reunión. La 44 me parece. Así es. Pero bueno, se esperaba que México fuera la estrella, ¿lo fue? ¿Cuál es el balance para ti? Yo creo que primero tenemos ya que ubicar en qué se ha convertido el Foro Económico de Davos. Yo creo que eso es lo primero. Cuando estaba mi querido Pepe hablando del foro, que ya veo que no solo es pactofílico, sino forifílico también, le gustan los foros, pero cuando estaba hablando de Carlos Salinas de Gortari, precisamente estábamos entrando en ese proceso de globalización. Incluso hay una anécdota ahí, ¿no?, de que Carlos Salinas de Gortari, cuando ya estaba pensando en el foro, en el Pacto de Libre Comercio, sale de su cuarto en pijama, ¿no?, y va a tocar la puerta de Serra Puche y le dice, oye, ¿y lo hacemos con Estados Unidos o con Canadá también? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo siempre he preguntado qué fue lo que le contestó Serra y qué tipo de pijama traía Salinas, ¿no? Si traía mameluco o traía de esos pijamas con gorro. Pero bueno, finalmente ahí empezaron algunas de las desgracias. Pero el foro creo que poco a poco ha empezado a perder fuerza, ¿no? Y ahí, Ángel, no le voy a robar las declaraciones del alcalde de Londres, pues las va a decir, pues es algo que de verdad, de alguna forma define en qué se ha convertido este Foro Económico Mundial. Vemos también que ya hay dos pistas, ¿no? Antes era un foro económico nada más y ahora una de las pistas importantes tiene que ver con seguridad, pero específicamente con la legalización de la droga. Hubo una conferencia importante encabezada por Kofi Annan, estaba De Los Santos y estaba el gobernador Rick Perry, este hombre que tiene una propensión importante a no conmutarle la pena a los mexicanos, que es muy odiado por algunos mexicanos, pero que finalmente está haciendo su parte en la política norteamericana. Y es muy complicado que tú vayas de verdad a un foro a ser la estrella cuando tú todavía no tienes en orden la casa, ¿no? Hay un término muy coloquial que dice primero calzones. Entonces, yo creo que no puedes ser la estrella además cuando no tienes todavía las reglas de una reforma energética, ¿no? Y si eso es lo que ibas a vender, pues creo que nos adelantamos, ¿no? El propio Pedro Joaquín Cotwell, el secretario de Energía, en su momento en esta reunión con los agentes consulares de nuestro país, cónsules y embajadores, dijo, bueno, no, espérenme tantito, no empiecen todavía. Montis. Exactamente, pues todavía no empiecen a promocionar la reforma porque me parece que es todavía muy temprano. Por eso no lo llevaron. Sí. Que además no fue él, siendo la reforma energética, perdón por la interrupción, no va el secretario de Energía. Efectivamente. Interesante esa parte. Sí, entonces creo que hay que tomar las cosas con calma. Quizá no era el momento de ir al foro, no hubiera pasado nada si se falta un año. Y creo que en donde sí nos tenemos que sentar de forma muy importante a participar. O sea, me queda perfectamente claro todo el asunto del desarrollo económico, pero por más que llegue PepsiCo y diga que va a invertir una cantidad importante y se den la mano la presidenta de PepsiCo y el presidente de la República, si tú agarras y eres una empresa de ese tamaño y tienes analistas de riesgo, porque efectivamente los tienes, dices, oye, a ver, con un poquito de calma y un poco de mesura, ¿no? Seguramente la gente de PepsiCo ha visto los camiones de la Coca-Cola. Pues por supuesto. Y a ellos les y los Oxxos, ¿no? Porque PepsiCo es dueña de Frito-Lay, que es la dueña de las Sabritas, que
son los camiones que en Michoacán han quemado una cantidad tremenda. Y además de todo, si seguimos un poquito en el análisis de esto, ¿qué es lo que ha pasado con la industria cigarrera del país, ¿no? Independientemente de que ya todo el mundo la pueda satanizar porque te mueres nada más de tocar una cajetilla de cigarros, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, que el narcotráfico también está tomando el control de la distribución de los cigarros que son piratas o que son contrabando, y además de todo ya llegan a las tiendas y te ponen una cuota, lo tienes que vender y le ponen una estampa y tienes también que meterte en esto y tienes que vender tanto y a mí me vas a dar tanto. Entonces creo que hay que tener un poquito de calma. Yo me parece fundamental primero, antes de ir a promocionarnos a Davos, 3 cosas importantes. Tener la ley secundaria en la reforma energética para saber que puedes vender, ¿no? Porque ahorita te sientas con el señor de, ¿qué te gusta? Con Shell. Oiga, ¿y qué vamos a hacer? Pues no sé, ¿no? Porque todavía no tienes la legislación, o por lo menos no le puedes ofrecer una seguridad, porque creo que la negociación tiene que ser muy fina en ese sentido. En segundo lugar, creo que tienes, no que utilizar el término pacificar, a lo mejor puede ser un término muy fuerte, pero sí tienes que lograr que de nueva cuenta se vea tu control como gobierno federal en todos los rincones de la República. Y en tercer lugar, creo que sí hace mucha falta entrarle de lleno al debate. Ya dijo el señor Barack Obama que la droga no hace más daño que el café y que el tabaco y que el alcohol. Entonces, pues bueno, finalmente asusados a la marihuana solamente. Sí, a la marihuana claro. En específico, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, no? Si ya el presidente de los Estados Unidos, que ha asusado y que antes tenía una lista de los países que cooperaban en la materia o no, ya está con ese tipo de declaraciones, pues francamente ahí es en donde creo que tenemos que empezar a pensar, porque uno de los principales factores de esto, el factor que le da a todos estos grupos el efectivo, como diría Cedillo, el cash, es finalmente la marihuana. Entonces, creo que tendríamos que empezar con un poquito de calma. Cuando tenemos esta propensión como país de creer que las reformas van a funcionar como una inyección de morfina, ¿no? Nos estamos equivocando. Las reformas tienen, sin duda, un tiempo en que deben de empezarse primero a implantar, después tener la legislación secundaria y después van a empezar a dar sus frutos. Digo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo nada más estoy empezando a ver el panorama. Al día de hoy, que estamos en enero del 2014, hay elecciones federales para el 2015 para renovar el Congreso. En Michoacán, entre otros. En Michoacán, entre otros. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el Partido Revolucionario Institucional, que ya impulsó una reforma fiscal muy fuerte y una reforma energética también que a algunos sectores de la población no les gustó y que bueno, si no hacen absolutamente nada van a perder el Congreso? No hay condiciones en lo absoluto de que pueda bajar ni la luz ni que pueda bajar el gas. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Pues anunciar un subsidio, ¿no? Porque si no vas a acabar de alguna manera ya lo anunciaron. Bueno, ¿no? Pues si no vas a acabar con las elecciones y no las vas a perder. Es muy complicado terminar 3 años con un Congreso totalmente en contra. O sea, ahí vas a regresar a otra dinámica política totalmente distinta. Entonces creo que hay que tener un poquito de calma, de verdad, el poder implementar las reformas, tener ya la legislación secundaria y primero lo primero, como reitero, primero calzones, ¿no? Gracias, Paco. Ángel, si bien pues podemos encontrar muchos elementos para decir que sí, Davos es un foro almidonado, acartonado, sigue siendo, yo creo, un espejo para nosotros, para México, ver cómo nos ven fuera y ver cómo en realidad nos vemos nosotros, ¿no? Normalmente yo coincido contigo, pero hoy voy a Vas a diferir, muy bien. ¿Por qué? Primeramente, diré la opinión del alcalde de Londres, el señor Boris Johnson, que ha asistido una sola vez a Davos, y al terminar su visita le preguntaron qué pensaba de Davos, y dice: es una orgía masiva de egos enfrascados en una competencia de elogios mutuos. Entonces, esa es la mejor definición que yo... Sobre todo estamos hablando del Davos de hoy. Sí. Hay que decir algo positivo de Davos antes de entrar a lo negativo. Davos, o el Foro Económico Mundial, ha construido este negocio muy exitoso el señor Schwab, que es el fundador y dueño, quizá, o accionista principal de la empresa que está detrás de estas reuniones, por la diversidad de los temas que toca. Mucha gente equivocadamente piensa que el Foro Económico Mundial es nada más Davos,
Yo creo que No, hay lo foros que regionales. menos importa hoy para el Foro Económico Mundial es la reunión de Davos. Es más, es casi una molestia por las incomodidades. Es un pueblito pinchurriento en términos de infraestructura. ¿Eso quiere decir chiquito? Chiquito, chiquito, pequeño. Hay nomás un hotel, como sabemos. Lo demás tiene gente que tiene que vivir u hospedarse fuera de. Y es un frío de los mil demonios, ¿no? Para personas que iríamos de zonas cálidas, aquello es un tormento. Pero, ¿cuál es lo positivo? En primer lugar, que todo lo que analiza lo hace con una visión de futuro. Yo creo que es el think tank o el centro de investigación o de prospectiva que enfoca el futuro de lo que pasa en el planeta, desde muy diferentes perspectivas. Empleo, jóvenes, equidad de género, relación entre la educación y lo que demandan los empleadores, cambio climático, seguridad, energía, desigualdad en la sociedad, competitividad, libertad económica. Es decir, tiene una diversidad de reportes que si ustedes entran a la página o quien esté interesado, se va a encontrar simplemente para esta reunión fácil 12 o 15 reportes entregados además gratuitamente al interesado. Yo creo que la parte más interesante de Davos y encomiable, evidentemente, es que todos sus reportes los hace públicos gratuitamente. Vayamos a lo negativo. Yo creo que el señor Schwab es un habilísimo, diría yo, vendedor de baratijas. Vende espejitos y los vende como si fueran los diamantes más caros o más bellos y perfectos del mundo. Y les ha hecho creer a muchos gobernantes, particularmente en América Latina, de que si no están en Davos, y esto es válido para empresarios y para gobernantes, perdón, no existe. Así es. El que no esté en Davos no existe en el planeta, lo cual me parece una idea totalmente equivocada. ¿Por qué? Primero, un gobernante, sea jefe de Estado, primer ministro, presidente, es una persona que debe cuidar lo que dice y cómo lo dice. Porque no puede llegar a despotricar, no es imprudente como yo, pues, pero llegan y son personas que tienen una investidura tal que no van a decir improperios o cosas que políticamente en su país se las pueden cobrar. Hemos tenido casos, por ejemplo, Fox, que fue y dijo, y cuando regresó, ¿cómo le fue? Segundo, el ambiente de la discusión en los foritos, porque Davos es más que un gran foro, son decenas de foritos, es libérrima la discusión. Es una discusión de académicos, de empresarios, pero sin cortapisa alguna. En cambio, un jefe de Estado, un gobernante, pues no puede caer en esa discusión con un académico porque el otro la lleva ganada de antemano. Entonces es muy cuidado. Las preguntas que le hizo el señor Schwab seguramente fueron pactadas de antemano, etcétera, ¿no? Entonces, y tercero, es carísimo, y el último es que los efectos prácticos en los países que no han hecho la tarea es nulo. Esta vez el presidente, incluso yo en la colaboración en Excelsior le pedí que no fuera, que no era necesario, no me hizo caso, por supuesto, pero llega a decir, y vamos a hacer esto, y vamos a tener reformas secundarias, y llega el estrella de la reunión, el presidente iraní, que además fue una conmoción, porque de acuerdo a los ayatolás, etcétera, sale el señor, está abriéndose al occidente y dice: está conmigo aquí el secretario de Energía y en septiembre ustedes tendrán un paquete de contratos para que las reservas de petróleo y de gas están a disposición y ponerlas en el mercado, dijo, para estabilizar el mercado de la energía en el mundo. Cuando nosotros llegamos con unas reformitas que dijo Pedro Joaquín Codul, el secretario de Energía, aquí en la reunión que mencionó Paco, dice: les pido por favor que no la publiciten, no la promuevan todavía, porque apenas vamos en la primera etapa y faltan dos. ¿Cuál es el resumen? No debimos haber ido a Davos, y como diría Calderón, no debimos haber ido a Davos. Esa es mi opinión de entrada. Muchas gracias, Ángel. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con esta discusión. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas.
Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de lo que fue la reunión de Davos y sobre todo las declaraciones que salieron de esta reunión. ¿Qué te pareció la imagen que proyectó el país a través de la intervención del presidente, de los expresidentes, del secretario general de la OCDE, Martín? Yo creo que es algo penoso desde el punto de vista de que las reformas que tanto se aplaudieron aquí a finales del año pasado y principios de este año. Pero y fuera también, ¿no? No, pero en algunos sectores muy contados, Pascal. Yo creo que no pasaron la prueba de fuego en la comunidad internacional, sobre todo en la comunidad financiera y en la comunidad de los inversionistas y de las grandes empresas. Hay un gran recelo por lo que está sucediendo en México en materia social. Y no nada más es Davos lo que las ha cuestionado. Muchos políticos de otras partes del mundo han externado en las últimas semanas su preocupación por lo que está sucediendo en México, que ha llevado incluso a algunos líderes políticos o expresidentes, como el caso del expresidente Zedillo, que él fue el que insistió en el Estado de Derecho, que decía Ángel, el hecho de decir: ¿de qué nos sirve tener reformas económicas o financieras avanzadas o de avanzada si internamente el país no tiene un marco institucional que sea el soporte para la aplicación de esas medidas, que sin duda en otro país podrían ser muy buenas, pero con la sociedad mexicana como está hoy en día y con las instituciones tan deterioradas como hemos visto que se encuentran en algunas zonas del país, difícilmente podrán llegar esos resultados o esas reformas a buen puerto. De tal forma que lo que yo he visto de Davos y lo que hemos comentado en esta mesa es que hay todavía muchas dudas de si realmente estas reformas van a tener un éxito como lo han vendido las autoridades mexicanas, o realmente se van a ahogar en medio de toda una serie de carencias, no nada más institucionales, sino un deterioro social producto de la pobreza, producto de la falta de aplicación de políticas que en los últimos años no se aplicaron para dejar que la sociedad mejorara en su economía familiar, mejorara en la educación, mejorara en temas tan sustanciosos como son la vivienda, la propia economía de las familias. Creo que ahí es donde está la piedra de toque que impidió una mejor percepción e incluso un éxito en la presentación en la comunidad de Davos, aún en decadencia, como se ha mencionado, que de alguna forma son los que marcan la pauta para las inversiones en los países o para tener el termómetro de cómo está la situación económica y financiera de los países. Yo creo que ahí es donde está la situación más difícil. El presidente, por más que exaltó y quiso presentar las bondades de estas reformas, siempre quedó el tema de la violencia, el tema de Michoacán, la explicación de por qué grupos de la sociedad tienen que armarse para poder hacer frente incluso al deterioro de instituciones como la policía, que son los que han vejado a la sociedad mexicana en los últimos años en comunidades como el caso michoacano. El presidente tuvo que decir, incluso en Davos, que legítimamente, ¿no?, grupos de la sociedad legítimamente se armaron o se organizaron para hacer frente a una serie de cuestiones de debilidad institucional y de policías cooptadas, ejemplificado en policías al servicio de los criminales. Y me parece, digo, es un acto de contrición, sí, eso hay que reconocerlo, por lo menos no dijo otra cosa. Pero en la comunidad internacional, ¿qué peso va a tener esto? ¿Y qué reflexión a partir de Davos 2014 traerá el presidente Peña Nieto después de escuchar y de pulsar la preocupación de la comunidad internacional, de la comunidad financiera internacional sobre el ambiente que se está viviendo en algunas zonas del país? Gracias, Martín. José Luis, la primera vez que el presidente menciona o califica de esta manera a las autodefensas, ¿no?, como grupos que genuinamente se organizaron para enfrentar al crimen organizado. Sí, a ver, yo antes quería decir una cosa, Pascal. Yo con el paso de los años me he dado cuenta que el mexicano tiene un síndrome cada que cruza las fronteras y sale del territorio nacional y viaja a otro país. Y es una especie de síndrome de reconquistador, donde llegamos a otros lados del mundo
y perdemos totalmente nuestro papel y nuestra dimensión. Perdemos piso, exacto, y existe ahí pues una falta de sobriedad y de ubicación en quiénes somos en el mundo, que desafortunadamente acabamos haciendo el ridículo. Y eso va en foros académicos, empresariales. Llega el mexicano y se quiere comer el pastel y se siente que domine, que en México lo sabemos todo. Y la verdad es que hacemos el ridículo. Y me parece, eso lo digo porque... ¿Fue el caso? Yo creo que es un poco el caso. Es decir, yo creo que uno no puede llegar a un foro donde evidentemente quienes están en ese foro, que son los grandes capitales, las potencias o los países económicamente más serios, a pensar que les podemos vender cualquier cuento y ellos no saben la realidad, y más hoy habiendo internet, habiendo el acceso a medios, habiendo las calificadoras que te dicen cuál es el diagnóstico, la salud pública de cada país. Me parece que es llegar con ese afán de bombos y platillos, me parece que hacemos un papelón. Y digo esto porque probablemente yo no creo, o sea, sé la importancia de las escenas de Michoacán, pero yo incluso podría decir, bueno, eso podría ser coyuntural, ¿no? Es decir, eso podría pensarse que pues es un momento como lo quiso suavizar el propio presidente Peña, diciendo, bueno, pues es algo que justo se está dando, pero estamos ejerciendo el control. Pero yo me referiría a todo lo que hemos vivido en los últimos años en torno a lo que ya se decía aquí, que era la falta de Estado de Derecho, y algo que va acompañado de la falta de Estado de Derecho, que es la falta de seguridad jurídica. En la medida que no tengamos ese componente clave garantizado, que se traduce en muchas cosas, pero que se traduce básicamente en un sistema eficiente y confiable de administración y procuración de justicia, para que cuando exista un agravio, una anomalía, una afectación a los intereses que todos podemos tener como ciudadanos y como pues, entes económicamente activos, empresas, etcétera, pues evidentemente los grandes capitales pues no tienen ese incentivo. ¿Por qué? Porque en eso consiste su seguridad económica. Déjame detenerte en ese punto y preguntarte por la declaración que hizo el expresidente Zedillo, ya mencionada por Ángel y por Martín, pues de que a México le hace falta tres cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho, sí, Estado de Derecho. Yo creo que tienen toda la razón. También veo que no sé qué tienen que estar ahí haciendo tres expresidentes de México. Parece como impulsando el Estado de Derecho. Les vendieron eso, pero bueno, el caso de Zedillo creo que sí se justifica, porque históricamente ha tenido ahí un papel, un rol. Además, dirige un de centro, asesor, un claro, centro importante de estudios think de la tank. globalización. Entonces, su caso, sí, el de Calderón, la verdad es que no entiendo qué estaba haciendo ahí para ir a hablar del PAN y del cambio. No, José Luis, también le pidieron un trabajo a la gente de Davos. Está bien. Bueno, pero bueno, más allá de qué hacían o qué no hacían, me parece, creo yo, que esa declaración de Zedillo es totalmente cierta y que desde su administración hasta ahora no se ha construido ese andamiaje. Esta semana, el día que salía el presidente Peña dando los grandes anuncios de la reforma energética, pues, etérea, porque está en papel pero no está materializada, pues ese mismo día el periódico Excelsior saca en primera plana el nivel de robo de combustible que hay en el país, ¿no? Es decir, 25 estados de la República se practica el robo de combustible a ductos, que obviamente participa gente de Pemex en ese tipo de anomalía. Y bueno, ese es el país que estamos vendiendo, esa es la reforma que estamos vendiendo, y al mismo tiempo esas son las señales que le estás mandando al inversionista del riesgo que existe en que invierte en México, habiendo otros países donde te dan más garantías en ese aspecto, y me parece, como bien lo decía Paco, que había que haber llegado con mayor sobriedad, a lo mejor sí ir, yo sí diría de la idea de sí ir, pero ir en otra actitud, ir en otro plan, ir incluso a conocer, empezarse a relacionar, a empezar a generar agendas bilaterales con distintos actores, y no con este afán de ser pues el niño de oro de un foro tan delicado en términos de lo resbaloso que es ese piso. Humberto Busacchio. Decía Ángel que Irán tuvo mucho éxito. Fue la estrella, eso fue lo que La decía. estrella del foro. Y yo creo que la razón es que para los inversionistas Irán sí es muy atractivo. ¿Por qué? Porque hay un Estado fuerte. En México tenemos un Estado que ya no está, un Estado en disolución, instituciones en quiebra,
una inseguridad galopante. ¿Qué atractivo puede tener para la inversión internacional el petróleo, incluso otras áreas? Me parece que las cosas no están como para celebrarlas. Hubiera sido prudente afinar algunas cosas en México, arreglar el asunto de Michoacán, si es que tiene arreglo. Yo tengo serias dudas de que eso vaya a ponerse sobre sus pies antes de lanzarse al foro internacional, sobre todo cuando las leyes secundarias en materia de energéticos ni siquiera están aprobadas. Entonces, creo que México se pudo ahorrar un buen dinerillo de aviones y hospedajes Que y no regalos. es menor la cantidad, ¿eh? No es pequeña gastazo, la cantidad, ¿no? es un gasto muy importante. En un país de pobres, pues creo que todo eso se resiente, por poco que sea, visto ya en conjunto. Y para mí la preocupación es qué va a pasar con la seguridad. Por otra parte, tenemos una reforma fiscal que es un verdadero desastre. ¿Qué empresa va a querer venir con sus capitales a México cuando que no se sabe bien a qué le tira el contribuyente, sea empresa, sea particular? Todo está como para que nadie le tenga mucha confianza a México para invertir. Sin embargo, ahí vamos de, ¿cómo dijiste tú? Usaste el nombre de una prenda. ¿De mitoteros o de...? No, dijo. Lo que está debajo lo de esa primero son los prenda. calzones. Primero En fin. calzones. Pues ¿De me parece calzón que fácil? pues se ofrece con demasiada facilidad. Ese es el asunto, ¿no? ¿Tú fue una crees idea que la expresión correcta sería glúteos veloces? Pues demasiado diligentes, diría yo. Bien. Yo creo que las cosas no están para andar celebrando en el mundo como estamos ahorita en México, ¿no? Pepe, buen día. Bueno, hay un par de aspectos. Uno, pues, evidentemente, países como Irán, ¿no? Creo que tienen, por su mismo régimen político, pues facilidades para poder llegar y decir, va así, ahí van los contratos y se los doy tal día. Creo que otro caso podría ser China, ¿no? Son regímenes con una alta concentración. No precisamente de poder. democráticos, sino precisamente respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Pero Que fuertes. pueden llegar y decir, señores, ahora va así, igual que Fidel Castro. Países plurales, fragmentados políticamente como el nuestro, pues la construcción de consensos es más difícil, y lo hemos visto en la reforma constitucional y lo vimos también en la aprobación de las leyes secundarias. Por supuesto, Pero ahí el es que país- queremos, ¿no? Ahí es qué tipo de país queremos. O si queremos un país con Estado fuerte, como dice Humberto, pero no democrático, no respetuoso de los derechos humanos, o queremos un país con un Estado débil, pero una pluralidad de opiniones. Ay, perdón, yo creo que son dos cosas diferentes. Yo creo que todos queremos Estado fuerte, pero también queremos democracia y libertad. Se puede. Exacto. A lo Yo creo mejor que se sería puede. materia de una discusión. Si Hay la muchos izquierda países regala el así. petróleo está Exacto. bien, pero si la regala la derecha está mal, entonces, ¿no? No, yo creo que nadie está bien y que se los demanden sus sociedades, aquellas que puedan demandarlo. Hay países que sus sociedades no lo pueden ni demandar, ¿eh? Se callan la boca y se acabó. Pero yo creo que, haciendo el matiz, autoritarismo. sí se pueden tener estados fuertes, necesitamos estados capaces de regular, mantener el control, ordenar, al mismo tiempo que democráticos, eso no tengo duda. Ahora, ¿qué se necesita en países que no quieren cancelar las libertades, la posibilidad de elegir los derechos humanos, la pluralidad de partidos? Pues se necesita construir consensos. Se necesita que los distintos lleguen a convergencia, lleguen a puntos en común, como lo permitió en su momento el año pasado el pacto. Fue un instrumento, no es el único, pero sí permitió algunos la Pero convergencia de ahí algunos tienes puntos. el caso de Michoacán, donde el consenso tendría que ser automático, ¿no? A ninguno de los partidos políticos le conviene esa situación y creo que ninguno de ellos puede decir, yo no tuve nada que ver con lo que está pasando en Michoacán. Y sin embargo, no tenemos ningún tipo de consenso sobre Yo creo que Michoacán. es muy, salió de control. Es que Porque hay justo es muy elecciones. pertinente esa pregunta en términos de sobre cuál es la agenda de consenso y cuáles son en la práctica real los cambios que estamos tratando de planear entre todos en el largo plazo. Nos preocupa mucho Michoacán, en efecto, se ha descompuesto desde el 2006, llevamos 6 años, pero al mismo tiempo en esa época hemos permitido todas las fuerzas políticas, ningún partido lo ha detenido, el que reformas profundas que sí van a tratar de modificar la debilidad institucional, como la reforma penal,
se haya quedado rezagada. No vamos a construir instituciones en 2 días, eso también nos queda claro. Estas frases de Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho no se va a hacer en 3 días. Hay que hacer cosas como reformar la justicia penal, hay que, en fin, las policías. Pepe, ¿Qué nos está pasando? Llevamos 6 años, 6 años Claro. con la reforma penal y pregúntate ¿Y dónde todos los está? días Perdón, en los, claro, ¿y dónde está? Pregúntate todos los días ¿Dónde está? en los noticieros si ves esa transformación. ¿Dónde Es decir, está? Pero a ver, José Luis, ¿dónde está la reforma penal? No necesitamos Van a más tener que reformas, aplazarla nada más porque aplicar no lo que hay. Es que nos hacer está la pasando con todas las por falta reformas. de recursos. Alfonso Navarrete Prida acaba de declarar en esta semana que terminó que Lo del necesitamos reloj, el reloj. el reloj. Dice que ya tiene un repuesto. Herencia Que de su necesitamos una reforma laboral que genere empleos. Y entonces la que promulgaron hace un año, ¿qué Yo pasó? creo que este país se conforma con que se aplique la legislación que existe, pero que se aplique. O sea, ya no vayamos más allá, ¿eh? O sea, si quieres poner un sistema oral y que vengan jueces y un jurado y ver... Pero que ese se aplique, ¿no? El que hay, aunque sea el Mira, que existe, ¿Qué que se pasó, Paco, aplique. con la evaluación de los policías? No, A ver, por eso. Déjenme darle la palabra. A ver, yo creo que, nomás antes de intervenir, yo creo que el sistema en lo que se refiere a lo penal que funciona no es la justicia oral, sino es órale, cabrón. Órale. Esta es la oralidad que necesitamos. Estilo iraní. Así es, Estilo iraní. Otra oralidad, Así es, otra otra oralidad. Yo creo que, la verdad, yo creo que aquí podríamos resumir los comentarios, estos últimos, en que este país hay que construirlo otra vez. Donde toquemos, donde rasquemos, sale pus. Ahorita están hablando de la reforma penal, pero va a pasar lo mismo. Lo estamos viendo con la reforma fiscal. Ha sido una estafa prácticamente. Nos vendieron un mundo diferente y primero, incluso en los últimos días de diciembre, hubo que dar marcha atrás en algunos productos específicos, pero ahora se habla Como de la un tortilla, por pacto ejemplo. fiscal. Pero lo más curioso de esto es que lanzamos una serie de iniciativas, las cuales son loables, son buenas, hay que elevar la recaudación, etcétera, pero están muy disociadas, ajenas a la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿acaso el SAT no sabía esto de las facturas apócrifas, por ejemplo? Es decir, o sea, hay una serie de elementos que son evidentes, pero resulta que nadie es responsable. Es decir, de repente brotaron ahí cientos de empresas que dan facturas apócrifas y yo, sin tener elementos más que la suspicacia, es de que tienen años haciendo exactamente lo mismo. Desde siempre, claro. Entonces, es decir, estamos aquí ante una situación donde preferimos, como Maquillar. dijimos en el 85, la pintura antisísmica. Tenía usted una grieta en su pared, póngale Maquíllale. pintura antisísmica, una pintura plástica que rellenaba. Y no, es decir, el país ha pospuesto tanto tiempo un overhaul, pues una puesta al día, que el destino nos está alcanzando. Vamos a Davos, semivacío el recinto, porque no atraemos a nadie. Esa es la realidad, quizá la gran enseñanza que espero yo que el presidente se la traiga de allá. Y la otra es, incluso el viernes, hace 2 días, escribió Ricardo Pascua su colaboración en Excelsior, vale la pena releerla, porque dice, el problema de la exageración a que hacía referencia José Luis. Hacemos una cosa, esto es lo primero en el mundo, esto es lo más... Cuando los países resolvieron el problema de la energía hace 40 o 50 años y nosotros lo queremos vender como si fuera realmente un avance. Yo creo que es evidente que alguien está asesorando mal al presidente en lo que se refiere a la promoción del gobierno. Termino diciendo lo siguiente, no tiene lógica ni sentido ir a Davos a firmar un acuerdo de colaboración, y quién sabe cómo esté, con la OSD en Davos. Digo, yo lo entiendo en el caso de Gurría, que prácticamente lo veo como el próximo secretario de Hacienda, pero ¿tiene México necesidad de ir a Davos? ¿A quién, Que la lengua se te haga chicharrón. ¿A quién carajo le interesa si México firma un acuerdo con la OSD? ¿A quién? Es decir, Tiene sede en París. cuando tenemos que llegar a ese nivel,
quiere decir que no tenemos algo concreto que ofrecer. Y eso es lo preocupante. Y en la medida en que sigamos con esta frivolidad, lo podemos ver en los anuncios que nos caen por todos lados. Ya la verdad yo sueño a ese de infórmate, Paquito, infórmate, Paquito, por favor. Trato, La luz. La verdad es increíble, es obsceno eso que están haciendo, porque como decía Paco, que va a pasar en diciembre cuando no solo no veamos que no bajó, sino que ha subido, porque esa es la lógica económica de un insumo como ese. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero no se vaya, regresamos a Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. José Luis Vargas. Sí, a ver, yo creo que estamos partiendo y todo esto que hemos visto, que ya se ha criticado lo suficiente, estamos viendo una lógica muy equivocada donde no nos damos cuenta que no importa el nivel de leyes y de reformas casi perfectas y de primer mundo que tengamos, en la medida que no tengamos acompañado la aplicación de la ley. Es decir, estamos viendo cómo pues tenemos los últimos años, y no solo de este sexenio, sino de otros sexenios, pues transformaciones legales de leyes que no se aplican, que simplemente son letra muerta, y me parece que a diferencia de otros países como son los países anglosajones, donde pues si vemos sus legislaciones muchas a veces son bastante deficientes, pero hay una cultura de aplicación de la ley, y que es un poco lo que Pepe Buendía señalaba. Me parece que en la medida que no avancemos en esa segunda parte, pues evidentemente nos van a ver siempre con suspicacia, nos van a ver siempre con diciendo, bueno, sí, pero estos son mexicanos porque estos dicen una cosa y al final hacen lo que se les antoja, y me parece que eso en la lógica de lo que está pasando, es decir, estamos viendo, por ejemplo, el asunto de hace varias semanas de los moches de los parlamentarios. ¿Cómo le explicas a un empresario de cualquier país del mundo, de primer mundo, que eso sucede en México con los representantes populares y que son inimputables? Es decir, que no les pasa nada porque, pues como son diputados y como entre ellos no se acusan y como son recursos públicos, pues es una peccata minuta, y simplemente lo que estamos viendo es insisto, abonen el papelón que estamos haciendo a nivel internacional. Humberto. Dos cosas. La primera, discrepo en este punto de los moches. No somos maestros de nadie. Yo creo que las potencias y sobre todo las transnacionales tienen una larga experiencia en pasar sobornos y toda clase de mordidas y trastupijes. Pero si te detectan, Humberto, los diputados panistas no son más que unos miserables aprendices. Oye, los representantes norteamericanos los detectan con un amante y renuncian, hombre, porque por ahí hay una cuestión de imagen pública. Pero tienen una larga historia repartiendo dinero por todos lados. Y lo otro que yo les digo, en las condiciones en las que está México, ¿puede haber elecciones en todo el país el año próximo? Yo tengo serias dudas, ¿eh? A ver, Pepe Buendía, ¿por qué no intentamos responder esa pregunta? Pues sería realmente grave que no nos hubiera después de 20 años de que prácticamente la agenda no se ha nacional... suspendido, se ha vuelto a hacer elecciones en México, elecciones locales en Colima, en Tabasco. Así es, en algunos municipios, pero nunca se ha suspendido una elección a nivel estatal. Y a lo largo del siglo XX nunca dejó de haber elecciones, aunque fueran plebiscitarias. Pero sí hubo casillas y secciones enteras donde no pudo realizarse la elección, ¿eh? Toma nota de eso. Pero fíjate qué interesante. Quiero ligar esta pregunta de Humberto a un tema que ha estado toda la noche en la mesa, y es el Estado de Derecho. Aunado a todas las observaciones que han dicho del Estado de Derecho, la posibilidad de celebrar elecciones, cumplir con las reglas, las instituciones, etcétera, me parece que, y ese es el apunte que quiero hacer, no podemos dejar de ver que justamente ahí donde es más débil el Estado de Derecho, donde hay más ausencia incluso de Estado, ya no solo de derecho, sino de Estado, es en lugares donde también es mayor el nivel de desigualdad y de pobreza en este país. Un dato del PNUD de recaudación fiscal de los últimos años, 2005-2012, me parece, lo acabo de leer. CEPAL. Decía que el 10% de la población más pobre de este país recibe 5 veces menos transferencias fiscales que el 10%
más rico de este país. Entonces, el Estado de Derecho, aguas, porque no podemos desligarlo de la enorme pobreza que las zonas donde que a ti te preocupan las elecciones justo es donde están más abandonadas en términos de transferencias de recursos del Estado, donde el Estado está más lejos y donde la violencia ha sido mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, Pepe. O sea, tú no puedes culpar a la pobreza de la gente al hecho de que, o responsabilizar por la pobreza de la gente la falta de respeto a las instituciones. Yo creo que el gran problema de la falta de Estado de Derecho... Estoy diciendo que donde hay más pobreza es donde incluso menos instituciones hay. De acuerdo. O sea, ni siquiera los pero tienen que no respetar. es un problema de la institución, es un problema de la clase política que ha pervertido las instituciones en cuanto a cuotas de poder, en cuanto a cómo manejas la ayuda a la gente más necesitada de este país. Lo estamos viendo en la Ciudad de México y lo estamos viendo en muchos estados que hoy enfrentan esos problemas. Cómo desde la clase política se pervierten los programas de apoyo social a la gente más necesitada y cómo eso sustituye a las instituciones, lesiona a las instituciones, les da en las estructuras más importantes de la sociedad y ya todo se vuelve una transacción y una negociación. Bueno, en el Distrito Federal tenemos jefas delegacionales que a los trabajadores les pide parte de su sueldo para no despedirlos porque yo los metí a trabajar. A esos diles que respeten el Estado de Derecho. Entonces, ¿dónde está la institución si desde arriba la clase política ha pervertido el Estado de Derecho? Sí, pero esa ida y vuelta, ¿eh? O sea, a ver, de acuerdo. La aplicación de la ley tiene muchos bemoles. La aplicación de la ley me parece que en principio es una decisión política, ¿no? Y es un asunto de cultura. O sea, quieres aplicar la ley. Yo sé que tenemos a lo mejor instituciones jurídicas vetustas que a lo mejor no dicen lo que quisiéramos y están acorde a la nueva vida y a la Pero podrían hacerlo, ¿no? Bueno, podrían hacerlo, pero primero que apliquen las que hay. O sea, de verdad con eso tendríamos un avance muy importante. Pero no solo tiene que ver con esa decisión política de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes de la Unión, tiene que ver también con los ciudadanos y nuestra cultura. De acuerdo. A ver, porque estamos llenos de ciudadanos que no nos va la aplicación de la ley, que no nos va a pagar bien impuestos, que no nos va bien el reglamento de tránsito, que no nos va bien verificar los coches, que porque son cosas injustas, sí, pero siempre estamos buscando el recoveco para no hacerlo. Si aquí hubiéramos creado... sabemos que no pasa nada si no lo hacemos. Es que tenemos un alma cachonda, esa es la realidad de las cosas. Sí pasa y no hay que culpar a los ciudadanos de las deficiencias del Estado, me parece. No, yo no estoy culpando a los ciudadanos. Nos cuesta mucho dinero mantener ese aparato estatal. Y si el ciudadano que está pagando el dinero no está pagando el dinero completo, y si el ciudadano que tiene que respetar la ley tampoco la respeta, ¿tú crees que con un muy buen gobierno, Humberto, ya los señores narcotraficantes van a ser a partir del día de hoy aspirinas? O sea, si traemos hoy a gobernar aquí a Angela Merkel, que sea mano dura, y entonces ya los narcotraficantes, a partir de hoy, señores, vamos a hacer no se resuelve a balazos el problema de la violencia. No, por eso. También se resuelve con restablecer la moralidad de este país. Con reformas, con leyes, con políticas. Con que los ciudadanos estén de acuerdo en ceñirse a la ley. Si tienes una bola de barbajanes que nunca la respeta. El Estado de Derecho viene de la clase política. Para cerrar. Sí, no hay que culpar a los ciudadanos. Hay un precepto filosófico válido en el tiempo y en el espacio, casi como la ley de Murphy. Duele más un golpe en la cartera que una patada en las partes nobles. Todos estos casos que tú mencionaste, simplemente ponerte en doble fila cuando vas a dejar a tu hijo a la escuela, 5,000 pesos, sin violencia ni nada. Es una decisión política. Cerrar calles. Pero vayamos, el punto que tú señalaste de la inequidad en lo que se refiere a los subsidios, la regresividad de los subsidios. El clásico ejemplo que ha sido estudiado es el del precio de las gasolinas automotrices. El 15 o 20% de los de mayor ingreso reciben el 70 y tantos % de ese subsidio. Evidentemente es una decisión política eliminarlo. Pero sucede una cosa muy curiosa. Hoy ya tenemos definido el precio de las gasolinas para todo 2014. Y dice uno, bueno, ¿y el mercado de la energía? O sea, ¿serán Walter Mercado los señores de Hacienda? Y termino diciendo lo siguiente. El elemento central que publicitó el doctor Luis Videgaray ahora del pacto fiscal es la permanencia de las leyes y reglamentos fiscales. ¿Un pacto para eso? Es decir, eso se probó hace decenios
en la medida en que haya esa volatilidad o esos cambios constantes, evidentemente un empresario que ve un horizonte de 15 o 20 años dice, en México yo no puedo trabajar. Es la desconfianza, ese es el tema. Así es. Bueno, llegamos así al final del programa. Muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Gracias a nuestros panelistas. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Los esperamos la próxima semana a las 11 de la noche aquí por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.